El aire en el restaurante Mirador del Valle era denso y olía a lujo forzado, una mezcla del perfume caro de mi nuera Patricia y el aroma del vino que mi hijo Ramiro no dejaba de servir. Insistió en celebrar mi cumpleaños número 71 en este lugar, un sitio con más pretensiones que alma, donde los camareros se movían con una eficiencia silenciosa que parecía ensayada para no perturbar a los comensales importantes. Yo observaba las luces de la ciudad parpadear a través del inmenso ventanal, un tapiz de estrellas artificiales que no lograba calentarme el espíritu. Sentía un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado, una premonición helada que se instaló en mi pecho desde que vi a Ramiro deslizar su maletín de cuero junto a su silla. Él sonreía, pero sus ojos, esos ojos que yo conocía mejor que los míos, estaban fijos en un objetivo que nada tenía que ver con festejar mi vida. La cena transcurría como un guión mal escrito. Los socios de Ramiro, 2 hombres, con trajes a la medida y sonrisas de depredadores, hacían preguntas superficiales sobre mi salud y mis pasatiempos, pero sus miradas se desviaban constantemente hacia mi hijo, esperando una señal. Patricia, a su lado, actuaba como la anfitriona perfecta, retocando su maquillaje cada 20 minutos y riendo de chistes que no tenían gracia. Mi nieto Álvaro, en cambio, permanecía en un silencio tenso, con la mandíbula apretada y la vista clavada en su plato. A sus 21 años, poseía una sensibilidad que su padre parecía haber perdido en algún punto del camino. Él sabía que esta cena era una farsa, una puesta en escena cuyo propósito real estaba a punto de ser revelado, y su vergüenza era un espejo de mi propia desilusión. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El momento llegó justo después del postre, cuando los restos del pastel de cumpleaños aún estaban en los platos. Ramiro se levantó, copa en mano, fingiendo un brindis. El murmullo del restaurante se convirtió en un telón de fondo para su voz, amplificada por la tensión. Familia, socios queridos, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para celebrar a la mujer que me dio la vida. Sus palabras eran melosas, pero su mirada era dura como el acero. Deslizó sobre el mantel de lino blanco una carpeta de cuero oscuro, un objeto ominoso que pareció absorber toda la luz de la mesa. La empujó suavemente hacia mí, su movimiento tan calculado como el de un jugador de ajedrez, sacrificando un peón para capturar a la reina. El silencio se hizo tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón, un tambor sordo que marcaba el compás de la traición. Junto a la carpeta apareció un hombre que Ramiro presentó como un gestor patrimonial, aunque sus ojos fríos y su traje impecable gritaban «abogado». El hombre asintió con una formalidad ensayada, sin mirarme directamente. Fue entonces cuando Ramiro pronunció la frase que había estado preparando, cada palabra cargada de una falsa piedad que me revolvió el estómago. «Mamá, con todo el cariño, es hora de que descanses. Solo firma aquí. Es una simple procuración para administrar tus bienes y protegerte». La palabra «protegerte» salió de su boca como un veneno dulce. Proteger mis bienes de mí misma. Declararme inútil, incompetente. Una anciana senil que ya no podía manejar su propia vida. La misma vida que había dedicado a construir un futuro para él. La humillación era tan pública, tan calculada, que sentí como si una mano invisible me abofeteara, frente a todos. Levanté la vista y lo miré fijamente, buscando un rastro del niño al que le leía cuentos por la noche. No encontré nada, solo vi a un hombre de 46 años, ahogado por sus propias ambiciones, dispuesto a devorar a su propia madre para salvarse. Respiré hondo, dejando que el aire frío del restaurante me aclarara la mente y apagara el fuego de la ira que amenazaba con consumirme. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue serena, tan tranquila como la superficie de un lago antes de la tormenta. Mi única protección necesaria, Ramiro, siempre fue aprender a diferenciar un gesto de cariño de una transacción. La frase quedó suspendida en el aire, cortante y precisa, y vi un destello de sorpresa, casi de miedo, en sus ojos. No esperaba resistencia, esperaba lágrimas, confusión, una firma temblorosa. Subestimarme siempre fue su error más grande. La mesa se sumió en una incomodidad palpable. Los socios carraspearon, desviando la mirada hacia sus copas de vino. Patricia le lanzó una mirada furiosa a Ramiro,
una orden silenciosa para que retomara el control. Álvaro, mi nieto, levantó la cabeza por primera vez en toda la noche y en sus ojos vi una mezcla de dolor y admiración. Fue una pequeña victoria, una fisura en la armadura de su plan. Mientras tanto, en mi pequeño bolso de mano, mi celular seguía grabando. El micrófono capturaba cada palabra, cada matiz de su engaño, cada silencio incómodo. Esa carpeta de cuero sobre la mesa era su arma, pero mi teléfono, ese pequeño objeto discreto, se estaba convirtiendo en mi escudo, y muy pronto sería mi espada. La guerra había sido declarada, pero él no sabía que yo llevaba años preparándome para esta batalla. Ramiro intentó reír, un sonido hueco que no convenció a nadie. «Mamá, siempre tan dramática. Es solo papeleo, una formalidad para hacerte la vida más fácil». Pero sus manos, al recoger la carpeta, temblaban ligeramente. Vio que la mujer frágil que esperaba encontrar no estaba sentada a esa mesa. En su lugar había una madre que había sacrificado demasiado como para rendirse sin pelear. El gestor patrimonial permanecía de pie, incómodo, su rol reducido al de un extra en una obra de teatro que se había salido del libreto. La celebración de mi cumpleaños se había transformado en un campo de batalla, y aunque la primera escaramuza había terminado, yo sabía que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Él había disparado la primera bala, pero ignoraba que yo ya tenía un arsenal de pruebas construido durante una década de abandono y silencio. Mientras el camarero se acercaba a retirar los platos con una discreción casi heroica, yo ya estaba pensando en mi siguiente movimiento. La grabación de audio era solo el comienzo. Esta humillación pública no sería mi derrota, sino el catalizador que necesitaba para ejecutar un plan que llevaba años gestándose en la parte más silenciosa de mi mente. Ramiro creía que me había acorralado, que la edad y el amor de madre me habían vuelto débil, pero el amor, cuando es traicionado, puede forjar el acero más resistente, y yo estaba a punto de demostrarle que mi memoria, esa que él quería declarar defectuosa, recordaba cada sacrificio, cada dólar, cada promesa rota. La noche aún era joven, pero para él, el amanecer traería una tormenta que no vería venir. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo cómo una madre se prepara para reclamar su dignidad? Si esta historia ya te atrapó, déjame un comentario y apóyame con un like para que mi voz llegue a más personas que la necesiten. Mientras volvía a casa en el taxi, la carpeta de cuero de Ramiro parecía un fantasma sentado en el asiento a mi lado. El reflejo de las luces de la ciudad se deslizaba por la ventanilla y cada destello me llevaba a un recuerdo, a una pieza del rompecabezas de mi sacrificio. La primera imagen que vino a mi mente fue la del año 2010. Yo tenía 56 años y trabajaba como jefa de enfermeras en el hospital del pueblo. Ramiro había sido aceptado en una maestría en el extranjero, una oportunidad que, según él, le cambiaría la vida. El costo era de $45,000, una cifra astronómica para mí, pero ver la ilusión en sus ojos era mi debilidad. Durante 3 años seguidos, desde 2010 hasta 2013, tomé todos los turnos dobles que pude. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban pasada la medianoche. El hospital se convirtió en mi hogar. Recuerdo el olor a antiséptico impregnado en mi uniforme, el zumbido constante de los monitores y el peso del cansancio en mis huesos. Dormía apenas 4 horas por noche, a menudo en una silla incómoda en la sala de descanso, con el busca en mi regazo. Mis compañeras, mujeres que habían visto la vida y la muerte pasar por esos pasillos, me miraban con una mezcla de admiración y pena. «Lucinda, te vas a matar», me decía Elena, la más antigua. Yo solo sonreía y le mostraba una foto de Ramiro que llevaba en la cartera. «Es por su futuro», respondía, y en ese momento lo creía, de verdad. Creía que estaba invirtiendo en sus alas, sin darme cuenta de que, con cada turno extra, estaba recortando las mías. ¿Cómo puede una madre saber que el mismo amor que la impulsa a sacrificarse puede ser usado como el arma más afilada en su contra? Él llamaba cada 2 semanas. Sus conversaciones eran cortas, llenas de anécdotas sobre sus nuevos amigos y sus clases fascinantes. Siempre terminaban con la misma pregunta: «¿Cómo vas con el dinero, mamá?».
Y yo, con la voz quebrada por el agotamiento, le mentía. Le decía que estaba bien, que no se preocupara, mientras sentía mis piernas temblar por la falta de descanso. Cada transferencia de $1,000 o $2,000 era un pedazo de mi vida que le enviaba en un sobre digital. Cuando finalmente se graduó, me mandó una foto con su toga y birrete. Lloré al verla, lágrimas de orgullo y de un cansancio tan profundo que dolía. Pensé que lo peor había pasado. No sabía que aquello era solo el prólogo de una historia de despojos mucho más larga y dolorosa, una que me costaría mucho más que dinero. Unos años después, en 2015, Ramiro regresó con un nuevo sueño: fundar su propia empresa de tecnología. Tenía el plan, la energía, pero le faltaba el capital. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el terreno de 500 metros cuadrados que yo había heredado de mis padres, un pedazo de tierra en las afueras del pueblo que guardaba los recuerdos de mi infancia. Yo soñaba con construir allí una pequeña casa con un jardín de orquídeas, como el que tenía mi madre. Pero Ramiro me habló de inversiones, de retornos, de un futuro brillante para ambos. Mamá, con esto construiremos un imperio. Podrás tener todos los jardines que quieras. Su voz era tan convincente, tan llena de promesas, que me hizo dudar de mis propios sueños. ¿Qué era un jardín comparado con el imperio de mi hijo? Fui a la notaría una mañana de otoño. Recuerdo el crujido de las hojas secas bajo mis pies y un mal presentimiento que no supe interpretar. Vendí el terreno por $120,000, una suma considerable que sentí arder en mis manos. Fiel a mi palabra, le transferí el 80% de ese dinero, $96,000, directamente a su nueva cuenta empresarial. Firmamos un documento ante notario, un contrato de donación que, por insistencia mía, incluía una cláusula que lo definía como un adelanto de herencia. Ramiro se molestó por mi formalidad. ¿No confías en mí, mamá?, me preguntó con esa expresión de niño ofendido que siempre usaba para manipularme. Y yo, como siempre, retrocedí. Le dije que era solo para tener todo en orden, pero una parte de mí ya sentía que estaba firmando algo más que un papel. La empresa fue un fracaso espectacular. En 18 meses, no quedaba nada de los $96,000 ni del imperio prometido. Se habían esfumado en oficinas lujosas, viajes de negocios que parecían vacaciones y sueldos para amigos que no tenían ni la menor idea de lo que hacían. Ramiro nunca me dio una explicación clara. Usaba términos técnicos, hablaba de la volatilidad del mercado, de la mala suerte, pero yo, que había aprendido a leer a las personas en las camas de un hospital, veía la verdad en sus ojos evasivos, la imprudencia, la arrogancia, la falta de respeto por el dinero que provenía del sudor y los sacrificios de otros. Nunca se disculpó, simplemente pasó página, como si mi herencia, los recuerdos de mis padres, no fueran más que una mala inversión en su portafolio. A lo largo de esos años también estaban los microabusos, esas pequeñas sangrías constantes que son casi invisibles hasta que te das cuenta de que te han dejado sin fuerzas. Las llamadas a fin de mes pidiendo pequeños préstamos para cubrir la tarjeta de crédito o la cuota del coche. Solo 500, mamá. Te los devuelvo el lunes. Nunca eran menos de $500 y el lunes de la devolución jamás llegaba. Cuando yo intentaba hablar de su tren de vida, de sus gastos desmedidos, él recurría al gaslighting. Estás exagerando, mamá. Siempre te preocupas por todo. Me hacía sentir como una anciana miedosa y anticuada que no entendía el mundo moderno de los negocios. Me aisló sutilmente de sus amistades y de su vida. Para no aburrirte, decía, cuando en realidad era para que no hubiera testigos de su irresponsabilidad. El punto de quiebre llegó en 2016, un año después del desastre de su empresa. A mis 61 años, yo solo tenía una cosa de valor a mi nombre: la casa familiar, el Oz, lugar donde Ramiro creció, la fortaleza construida con el trabajo de mi difunto esposo y el mío. Él vino un domingo por la tarde con una nueva propuesta, una oportunidad de negocio infalible. Solo necesitaba una cosa: que yo hipotecara la casa para conseguir un nuevo préstamo. Esta vez, el frío en mi pecho se convirtió en un muro de hielo.
Le dije que no. Le dije que esa casa era mi seguridad, mi último refugio, y que no la pondría en riesgo por otra de sus aventuras. La palabra no fue como una llave que abrió una puerta a su verdadera naturaleza. Su rostro se transformó. La máscara de hijo cariñoso se cayó para revelar una ira fría y calculadora. Me acusó de no creer en él, de ser egoísta, de preferir unos ladrillos a su futuro. Siempre supe que al final te interpondrías en mi camino, me gritó. Las palabras eran tan crueles, tan injustas, que me dejaron sin aire. Esa tarde, hizo sus maletas y se marchó. No se despidió, simplemente se fue, cerrando la puerta no solo de la casa, sino de mi vida. Cortó todo contacto. Durante 10 años, el silencio fue mi única compañía. 10 años en los que me pregunté cada día qué había hecho mal, en qué había fallado como madre para merecer tal abandono. Un silencio que duró hasta que, de repente, olió el dinero de mi jubilación. Esos 10 años de soledad, sin embargo, me dieron algo que él no esperaba. Tiempo. Tiempo para pensar, para recordar, para conectar los puntos. Tiempo para dejar de culparme y empezar a ver los patrones. Cada préstamo no devuelto, cada promesa rota, cada mentira piadosa. Dejé de verlos como fallos de una madre y empecé a archivarlos como las pruebas de un fraude emocional y financiero. La mujer a la que él abandonó a los 61 años no era la misma que ahora. A los 71 se enfrentaba a él en un restaurante. La soledad me había obligado a ser fuerte y la traición me había obligado a ser inteligente. Él no lo sabía, pero al abandonarme, me había dado la herramienta más poderosa para mi defensa. 1 década para preparar mi caso. Le había dado mi tiempo, mi salud, mi dinero y la herencia de mis padres. Le había dado todo lo que una madre puede dar. Y mientras el taxi se detenía frente a mi casa, la misma que me negué a hipotecar, comprendí con una claridad dolorosa la lección que me había llevado 1 década a aprender. Él no había vuelto por mí, ni por mi cumpleaños, ni por amor. Había vuelto porque creía que todavía quedaba algo por saquear. Pronto descubriría que yo ya no era un territorio abierto a la conquista. Era una fortaleza. Y él no tenía ni la más remota idea de las defensas que yo había construido. Ladrillo a ladrillo, prueba a prueba, durante su larga ausencia. La batalla apenas comenzaba. El peso de esos recuerdos se asentó sobre mí mientras pagaba al taxista y caminaba hacia la puerta de mi hogar. La casa parecía abrazarme, sus paredes testigos silenciosos de cada uno de mis sacrificios. Esa noche, la humillación en el restaurante no me había roto. Por el contrario, había solidificado mi resolución. El dolor del pasado se había transformado en un combustible frío y potente. Ya no había espacio para las dudas o la autocompasión. Solo quedaba la certeza de lo que debía hacer. Ramiro había subestimado mi memoria, creyendo que los años la habrían debilitado. Pero se equivocaba. Mi memoria era ahora un archivo perfectamente organizado, y estaba a punto de abrir el cajón que contenía el contrato de donación de 2015, la primera pieza de mi contraataque. La primera noche después de la cena en el Mirador del Valle, no dormí. Me senté en el viejo sillón de mi sala, el que mi esposo siempre usaba, y dejé que el silencio de la casa me envolviera. La adrenalina de la confrontación había dado paso a una claridad gélida. La humillación ya no ardía, se había convertido en un mapa, y cada herida era una señal que me indicaba el camino a seguir. Tomé mi pequeño bolso y saqué el celular. Con el corazón latiendo a un ritmo firme y deliberado, busqué la grabación de audio. Presioné reproducir. La voz de Ramiro llenó la habitación, melosa y condescendiente. «Mamá, con todo el cariño, es hora de que descanses». Escucharla de nuevo, sin la presión de las miradas ajenas, fue revelador. Era el tono de un vendedor de autos usados, no el de un hijo preocupado. La prueba no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Escuché la grabación 3 veces. Cada repetición solidificaba mi convicción. Su frase clave, «Firma, mamá, ni te darás cuenta del cambio», resonaba con una perversidad que helaba la sangre. Era la confesión de un estafador, no la súplica de un cuidador. Guardé el archivo en una carpeta segura en la nube y le puse un nombre. Evidencia 01. La voz de la traición. Este audio era mi punto de partida.
la piedra angular sobre la cual construiría mi defensa. Era una prueba tangible, irrefutable, del intento de manipulación en un entorno público. No era mi palabra contra la suya. Era su propia voz, su propia arrogancia, grabada y preservada para el momento oportuno. ¿Creería un juez a un hijo cuya voz destilaba engaño, incluso cuando pretendía mostrar afecto? La respuesta parecía obvia, pero yo no dejaría nada al azar. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, me dirigí al banco en el centro del pueblo. Tenía una caja de seguridad allí, una reliquia de una época en la que la gente confiaba más en el acero y las llaves que en las contraseñas digitales. El empleado me guió a la bóveda, un espacio frío y silencioso que olía a metal y a tiempo encapsulado. Mientras insertaba mi llave, sentí el peso de los años en ese simple gesto. Dentro de la caja de metal, debajo de las escrituras de la casa y algunas joyas de mi madre, estaba lo que buscaba. Una carpeta de cartón amarillenta con la etiqueta «Documentos importantes». Mis manos no temblaban. Estaba en una misión, y cada paso era metódico, preciso, como si estuviera preparando una medicación crítica para un paciente en estado grave. Dentro de la carpeta, encontré el contrato de donación de 2015. El papel estaba ligeramente quebradizo al tacto, y mi firma, estampada hace casi una década, parecía la de una mujer diferente, más ingenua, más confiada. Lo leí lentamente, palabra por palabra, hasta que encontré la cláusula que mi instinto me había impulsado a incluir, una pequeña ancla en un mar de concesiones. Cláusula cuarta. El monto de $96.000, USD 96.000, entregado por la donante, Lucinda Robles, al donatario, Ramiro Robles, se considera un adelanto de herencia y deberá ser descontado del total de la masa hereditaria al momento del fallecimiento de la donante. Allí estaba, negro sobre blanco. No era un regalo, era un adelanto que él parecía haber olvidado convenientemente. Esta era la segunda pieza de mi rompecabezas. Si el audio demostraba su intención presente de despojarme, este documento notariado probaba un patrón de comportamiento financiero que se extendía al pasado. Él ya había recibido una porción significativa de su herencia, una fortuna que había despilfarrado en solo 18 meses. ¿Cómo podía ahora argumentar que yo necesitaba su protección financiera cuando él mismo había demostrado ser un gestor tan desastroso de los recursos familiares? Esta prueba no solo debilitaba su argumento, sino que también pintaba un retrato de su carácter. Un hombre que tomaba sin medida y sin memoria, creyendo que la fuente de donde provenía el dinero era inagotable. La carpeta de cartón ahora contenía mi Evidencia 02, la memoria del papel. Sabía que tendría un peso inmenso frente a un juez. Con 2 pruebas sólidas en mi poder, me permití un breve respiro. Me senté en un banco de la plaza, observando a las palomas, y organicé mis pensamientos. Tenía su intento de manipulación y su historial de despilfarro, pero necesitaba algo más. Necesitaba probar su dolo, su motivación oculta y premeditada. Necesitaba demostrar que la cena de cumpleaños no fue un acto impulsivo, sino el primer paso de un plan fríamente calculado. La respuesta a esa pregunta no estaba en mis archivos ni en mis recuerdos. Estaba en el presente, en el círculo íntimo de Ramiro. Y en ese círculo solo había una persona cuyo corazón aún no estaba completamente endurecido: mi nieto, Álvaro. Pero pedirle que traicionara a su padre era un dilema moral que me pesaba enormemente. Decidí llamarlo. Le pedí que nos viéramos para tomar un café, en un lugar neutral, lejos de los oídos de su padre y de la influencia de Patricia. Aceptó de inmediato, su voz teñida de una urgencia que me confirmó que él también estaba sufriendo. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de su universidad. Sus ojos estaban enrojecidos y apenas tocó su taza. Me contó lo avergonzado que se había sentido en el restaurante, lo culpable que se sentía por saber las intenciones de su padre y no haberme advertido antes. Abuela, yo no sabía que llegaría tan lejos. Hablan de esto todo el tiempo en casa, de cómo necesitan tu dinero para pagar deudas, confesó en un susurro, como si las palabras mismas fueran una traición.
No tuve que presionarlo. El conflicto interno lo estaba consumiendo. Le expliqué con calma que no estaba buscando venganza, sino justicia y protección. Le dije que su padre estaba a punto de cometer un error que podría tener consecuencias legales muy graves y que a veces, para salvar a alguien de sí mismo, hay que ponerle un límite firme. Fue entonces cuando Álvaro tomó una decisión. Sacó su teléfono y con manos temblorosas buscó en su bandeja de entrada. Papá a veces me reenvía correos para que le dé mi opinión sobre estrategias de negocio. Creo que es para sentirse validado, dijo con amargura. Encontró lo que buscaba y me lo reenvió a mi propio correo. Eran 2 cadenas de emails entre Ramiro y Patricia. Leí los correos allí mismo, en la pantalla de mi teléfono. La frialdad de sus planes me golpeó como un viento helado. En uno, fechado 3 semanas antes de mi cumpleaños, Ramiro le escribía a Patricia: «El abogado dice que la interdicción es el camino más rápido. Si logramos la interdicción antes de fin de año, podemos vender la casa y pagar la deuda del Mercedes y el préstamo del club». Patricia respondía: «Asegúrate de que parezca que lo haces por su bien. La gente del juzgado es sensible con los ancianos». No hablaban de mí, Lucinda, su madre. Hablaban de un obstáculo, de un activo a liquidar. La casa no era un hogar, era una solución a sus deudas. El Mercedes, el club, todo se reducía a eso. Mantener un estilo de vida que no podían permitirse. Agradecí a Álvaro con un abrazo que intentó transmitir toda la gratitud y el amor que sentía por él, asegurándole que lo estaba protegiendo tanto a él como a mí misma de un futuro desastre familiar. De vuelta en casa, imprimí esos correos y los autentifiqué ante notario a la mañana siguiente. Evidencia 03, la motivación oculta. Esta era la pieza que conectaba todo. Probaba la premeditación, el móvil financiero y el desprecio absoluto por mi bienestar. Ahora su argumento de proteger a mamá quedaba reducido a lo que realmente era: una mentira cínica para financiar su vanidad. Sabía que estos correos serían devastadores en un tribunal. ¿Qué juez podría ignorar una prueba tan clara de la verdadera intención detrás de una demanda de interdicción? El caso se estaba volviendo cada vez más sólido. Sin embargo, algo me decía que no era suficiente. Ramiro basaría su ataque en mi supuesta incompetencia mental, en mi demencia senil. Podría llevar a un médico amigo, a un testigo pagado que testificara sobre mi confusión y mis olvidos. Sus mentiras dichas bajo juramento podrían sembrar la duda, por muy fuertes que fueran mis pruebas documentales. Decidí que no iba a jugar a la defensiva. Iba hasta anticiparme a su ataque. Iba a desmantelar su principal argumento antes de que tuviera la oportunidad de presentarlo. Tenía que demostrar mi lucidez de una manera que fuera científicamente irrefutable. Y para eso solo había un camino. Necesitaba una evaluación de un experto, pero no de uno cualquiera. Necesitaba al mejor. Hice una investigación exhaustiva y encontré al doctor Ismael Benítez, un neurólogo de renombre en la capital, conocido por su rigor diagnóstico y su integridad intachable. Conseguí una cita para el día siguiente, lo que consideré una señal del destino. El viaje en autobús de 2 horas me sirvió para repasar mentalmente mi vida, mis recuerdos, las fechas, los nombres, los detalles. No sentía miedo, sino una extraña sensación de calma. Iba a someterme a un examen, no de mi memoria, sino de mi identidad. Iba a permitir que la ciencia validara lo que yo ya sabía, que mi mente estaba tan afilada como siempre, quizás más, gracias a los 10 años de soledad y reflexión que Ramiro me había impuesto. El consultorio del doctor Benítez era un espacio de orden y silencio. Él era un hombre de unos 60 años, con una mirada amable pero penetrante. Le expliqué la situación con total honestidad, sin omitir la inminente amenaza de una demanda de interdicción. Me escuchó con atención, sin interrumpirme, y luego procedió con la evaluación. Durante las siguientes 3 horas, me sometió a una batería de pruebas exhaustivas, pruebas de memoria a corto y largo plazo, de razonamiento lógico, de capacidad de cálculo, de orientación espacial y temporal. Respondí a cada pregunta con precisión. Resolví cada problema con lógica. Fue agotador,
pero también extrañamente vigorizante. Era como si cada respuesta correcta fuera un pequeño acto de rebelión. Cuando terminamos, el doctor Benítez revisó los resultados en silencio durante un largo rato. El único sonido en la sala era el tic-tac de un reloj de pared. Finalmente levantó la vista y me sonrió. «Señora Robles», dijo con una voz cálida y respetuosa, «si esto es demencia senil, entonces me temo que toda la población mundial está en graves problemas. Sus capacidades cognitivas no solo son normales para su edad, sino que en varias áreas como la memoria verbal y el razonamiento ejecutivo, están significativamente por encima del promedio». Sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. No era solo una opinión, era un diagnóstico, un hecho científico. 2 días después, recibí por mensajero un sobre grueso y timbrado. Dentro estaba el informe completo de la evaluación neuropsicológica, de 12 páginas, firmado y sellado por el doctor Benítez. Lo leí con detenimiento. Estaba lleno de gráficos, percentiles y términos técnicos, pero la conclusión era clara como el agua. La paciente Lucinda Robles no presenta ningún signo de deterioro cognitivo o demencia. Se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y es completamente capaz de tomar decisiones informadas sobre su persona y sus bienes. Esta era mi arma definitiva. Evidencia 04, el sello de la ciencia, la prueba que aniquilaría el núcleo mismo de la mentira de Ramiro. Ahora estaba lista, con las 4 pruebas reunidas sobre la mesa de mi comedor, el audio, el contrato, los correos y el informe médico. Sentí por primera vez en mucho tiempo una sensación de poder. No el poder que busca dominar, sino el poder que emana de la verdad y la preparación. Cada documento era un soldado en mi pequeño ejército. Había transformado mi dolor en estrategia, mi soledad en un laboratorio de ideas. Ramiro pensaba que se enfrentaría a una anciana frágil y confundida. No tenía idea de que se encontraría con una estratega que había anticipado cada uno de sus movimientos y que tenía en sus manos las pruebas para desmantelar su mundo de mentiras. El siguiente paso era obvio. Necesitaba un general para dirigir a mis tropas en el campo de batalla. Esa tarde llamé a Teresa Gallardo. Teresa no era solo una abogada retirada. Era mi amiga desde la infancia, la única persona que conocía toda mi historia, cada sacrificio y cada lágrima. Le dije que necesitaba verla, que tenía algo importante que mostrarle. «Te espero con un té de manzanilla, Lucinda. Por tu voz, sé que no vienes a hablar del clima», me respondió con su característica perspicacia. Mientras caminaba hacia su casa, con mi carpeta de evidencias bajo el brazo, sentí que la balanza de la justicia, que durante tanto tiempo se había inclinado en mi contra, comenzaba a moverse lentamente, muy lentamente, de vuelta a mi favor. La partida de ajedrez estaba a punto de volverse muy interesante. El olor a libros viejos y a justicia del despacho de Teresa siempre me había reconfortado. Le expuse las 4 pruebas sobre su escritorio de caoba, una por una, explicando su origen y su significado. Ella las examinó en silencio, sus ojos de abogada experimentada, captando cada matiz, cada implicación legal. El audio, el contrato, los correos, el informe. Vio cómo las piezas se encajaban, cómo construían una narrativa irrefutable de codicia, manipulación y premeditación. Cuando terminó de leer el informe del neurólogo, se recostó en su silla y me miró con una sonrisa que no había visto en años. «¿Sabes lo que tienes aquí, Lucinda?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Tienes una sinfonía de la verdad». Juntas, pasamos el resto de la tarde organizando las pruebas en una nueva carpeta, esta vez una con un aspecto profesional y timbrado. Teresa la rotuló: «Auditoría de vida. El caso de Lucinda Robles». El nombre me pareció perfecto. Eso era exactamente una auditoría no solo de mis finanzas, sino de mi vida, de mi dignidad. Teresa me explicó que, con estas pruebas, no solo podíamos defendernos de la demanda de interdicción de Ramiro, sino que podíamos contraatacar. Él abrió la caja de Pandora, Lucinda. Ahora tendrá que lidiar con lo que salió de ella. Por primera vez, sentí que la justicia no era un concepto abstracto, sino algo tangible, algo que se podía construir con paciencia y con pruebas.
Esa noche, cuando Ramiro me llamó, su voz era impaciente. ¿Ya pensaste en lo de la procuración, mamá? Es por tu bien. Decidí plantar la primera semilla de mi estrategia. Adopté un tono vacilante, frágil. No lo sé, hijo. Tal vez tengas razón. Estoy tan confundida últimamente. Pude casi oír su sonrisa de triunfo a través del teléfono. Tranquila, mamá. Yo me encargaré de todo. Verás qué fácil será. Colgó, convencido de que su victoria estaba cerca. Pero yo, mientras sostenía el teléfono, miraba la carpeta sobre mi mesa. Él creía que estaba tejiendo una red para atraparme, sin saber que solo estaba corriendo ciegamente hacia la trampa que yo, con mucho cuidado, ya le había tendido. El siguiente paso en el plan de Ramiro, como Teresa había predicho, no tardó en llegar. Una semana después, un oficial de justicia tocó a mi puerta. Me entregó un sobre oficial. Era la citación del juzgado de familia Andegres. La demanda de interdicción por supuesta demencia senil había sido presentada formalmente. Miré el documento, el nombre de mi hijo como demandante y el mío como demandada. No sentí miedo, ni siquiera ira. Sentí una calma extraña, la calma del soldado que ve al enemigo avanzar exactamente hacia el punto que había previsto. El escenario estaba listo. Él había elegido el campo de batalla, ignorando que yo ya había minado el terreno a mi favor. Llamé a Teresa de inmediato. «Llegó la citación», le dije. «¿Estás lista?», me preguntó. «Nací lista», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi propia voz. Ahora todo se ponía en marcha. Teníamos un plazo, una fecha en el calendario. El 15 de diciembre, a las 10 de la mañana. Ese sería el día del juicio. El día en que las mentiras de Ramiro se enfrentarían a la verdad documentada. El día en que la justicia tendría la oportunidad de hablar. Y yo me aseguraría de que su voz se escuchara alta y clara. No solo en esa sala del tribunal, sino en cada rincón de la vida de mi hijo. Antes de colgar, Teresa me dio una última instrucción. «Lucinda, cuando hables con él, no te opongas. Muéstrate vulnerable, que crea que tiene el control total». Era una estrategia arriesgada, una carnada peligrosa, pero entendí su lógica. Su exceso de confianza sería su perdición. Esa noche, cuando Ramiro llamó para saber si había recibido la notificación, seguí el guión. Lloré. Le dije que estaba asustada, que no entendía los papeles. «Quizás tengas razón, hijo. Quizás ya no pueda yo sola». La satisfacción en su voz fue casi obscena. «No te preocupes por nada, mamá. Todo terminará pronto». Y, en eso, por primera vez en mucho tiempo, decía la verdad. Todo terminaría pronto, pero no de la forma que él imaginaba. Con la citación judicial en mis manos, el mundo, en lugar de encogerse por el miedo, pareció expandirse con una claridad abrumadora. El documento no era una amenaza, era una invitación formal al escenario que yo misma había elegido. Mi primera llamada fue a Teresa. Esa misma tarde, su despacho se convirtió en nuestro cuartel general. Extendimos las 4 pruebas maestras sobre la mesa de caoba, no como un conjunto de quejas, sino como los capítulos de la historia que íbamos a contar. «Nuestro plan no es defensivo, Lucinda», dijo Teresa, su voz vibrando con una energía que yo creía que la jubilación le había quitado. «No vamos a refutar sus mentiras. Vamos a construir una verdad tan sólida que sus mentiras se derrumbarán bajo su propio peso. Y lo haremos en silencio, hasta el último momento». La estrategia era simple pero letal. Mientras él avanzaba a ciegas, nosotros construiríamos una fortaleza a su alrededor. El primer paso ya estaba dado, la evaluación neuropsicológica. Él sembró la duda, yo coseché una certeza científica. Le dije a Teresa, y ella asintió, anotando en su bloc de notas. «Esta es nuestra apertura. El primer golpe. Antes de que su abogado pueda pintar un cuadro de una anciana senil, nuestro testigo experto, el propio doctor Benítez, presentará un retrato de una mente brillante». Inmediatamente Teresa contactó al neurólogo. Le explicó la situación y le preguntó si estaría dispuesto a testificar. El doctor Benítez, un hombre de principios firmes, aceptó sin dudarlo, indignado por el intento de usar un diagnóstico falso como arma en una disputa familiar. Tenerlo de nuestro lado no solo validaba mi lucidez,
sino que añadía una capa de autoridad moral y científica a nuestro caso, que sería muy difícil de desacreditar. La primera semana de noviembre la dedicamos a fortalecer este pilar. Teresa redactó un informe legal impecable que resumía los hallazgos del Dr. Benítez, anexando el informe completo como prueba documental número 1. Preparó una lista de preguntas para el interrogatorio directo, diseñadas para destacar no solo mi competencia, sino mi inteligencia estratégica. Quería que el juez viera, a través de los ojos de un experto, no solo a una mujer sana, sino a la arquitecta de su propia defensa. Cada paso era meticuloso, cada documento era revisado 3 veces. Estábamos construyendo el primer muro de nuestra fortaleza, y queríamos que fuera inexpugnable. Ramiro pensaba que el juicio sería sobre mi mente, y tenía razón, pero descubriría que mi mente estaba varios pasos por delante de la suya. La segunda semana nos centramos en las finanzas, en la auditoría de vida. El contrato de donación de 2015 era la pieza central. Teresa desempolvó sus viejos libros de derecho civil y me explicó un concepto que resonó profundamente en mí: revocación de donación por ingratitud. La ley, en su sabiduría, preveía que un regalo tan significativo podía ser anulado si el receptor cometía actos graves contra el donante. ¿Y qué acto más grave de ingratitud que intentar despojar a tu madre de su dignidad y su patrimonio, acusándola falsamente de demencia? Era como si los legisladores de antaño hubieran anticipado a hombres como Ramiro. Por primera vez sentí que la ley no era un laberinto, sino un escudo forjado para proteger a personas como yo. Con esta nueva arma legal en nuestro arsenal, preparamos una contrademanda. No solo pediríamos que se desestimara la solicitud de interdicción de Ramiro, sino que también solicitaríamos la anulación de la donación de los $96.000. Actualizamos la cifra con la inflación y los intereses correspondientes a casi una década, llegando a una suma que superaba los $150.000. El dinero no es el objetivo principal, Lucinda, me aclaró Teresa. El objetivo es demostrar un patrón. Él no es un hijo preocupado que comete un error. Es un depredador financiero en serie, y tú has sido su principal víctima. La contrademanda era una declaración de guerra, pero decidimos mantenerla en secreto para presentarla en la audiencia y no darle tiempo a preparar una defensa. El silencio era nuestro mayor aliado. Mientras yo seguía interpretando mi papel de madre frágil y confundida en mis breves y esporádicas llamadas con Ramiro, él se volvía cada vez más confiado. Me contaba que su abogado, un tal Morales, le aseguraba que el caso era pan comido. Dice que los jueces siempre fallan a favor de proteger a los mayores, mamá. Es por tu propio bien, ya lo verás, me decía con una condescendencia que me obligaba a apretar los dientes para no romper mi personaje. Cada palabra suya era un regalo, una nueva capa de arrogancia que lo cegaba ante la tormenta que se estaba gestando. No se imaginaba que, mientras él planeaba cómo administrar mis bienes, yo estaba planeando cómo recuperar los que ya me había quitado. La tercera semana de noviembre la dedicamos a la prueba más delicada: los correos electrónicos que Álvaro me había proporcionado. Teresa fue categórica. Esta era la prueba del dolo, la evidencia de la conspiración entre Ramiro y Patricia. Esto transforma el caso de una disputa familiar a un posible intento de fraude procesal, sentenció, sus ojos brillando con la luz de la batalla. Discutimos largamente el momento preciso para presentarlos. No al principio. Debíamos dejar que Ramiro y su abogado construyeran su narrativa, que le dijeran al juez que todo era por amor, por preocupación. Debíamos dejar que se enredaran en sus propias mentiras, que juraran decir la verdad. Y justo cuando su credibilidad estuviera en la cima, presentaríamos los correos para demolerla por completo. La coreografía de la revelación era crucial. Teresa planeaba interrogar a Ramiro directamente. Le preguntaría sobre sus deudas, sobre el Mercedes, sobre el club. Él, sin duda, lo negaría todo, o lo minimizaría. Entonces, ella sacaría las impresiones notariadas. «Señor Robles, ¿reconoce usted este correo, enviado desde su dirección personal a la de su esposa,
3 semanas antes del cumpleaños de su madre. La escena se dibujaba en mi mente con una claridad cinematográfica. El rostro de Ramiro descomponiéndose, el sudor frío en su frente, el balbuceo incoherente al ser confrontado con sus propias palabras. Esta prueba no solo ganaría el caso, sino que destruiría su reputación de hombre de negocios, astuto y exitoso. Era la bala de plata. Finalmente, a principios de diciembre, afinamos el uso de la última prueba, la grabación de audio. El golpe de gracia, como lo llamaba Teresa. Si los correos eran la prueba lógica de su plan, el audio era la prueba emocional de su carácter. Lo usaremos al final, Lucinda, después de todas las pruebas documentales y los testimonios. Cuando el juez crea que ya ha visto todo, le haremos escuchar la verdadera voz de tu hijo. El audio era la guinda de la pastel, la pincelada final de un retrato de manipulación y crueldad. Demostraría, sin lugar a dudas, que su tono cariñoso era una farsa, una herramienta para conseguir una firma. Sería el sonido de su propia trampa cerrándose sobre él. Mientras el plan tomaba forma, mi rutina diaria se convirtió en un refugio de serenidad. Cuidaba mis orquídeas, retomé mis acuarelas, leía por las tardes. Por fuera, era la imagen de una jubilada tranquila. Pero por dentro, mi mente era un hervidero de estrategia y anticipación. Cada noche repasaba los puntos del plan, memorizaba fechas y cifras, ensayaba mis respuestas para un posible interrogatorio. No dejaba nada al azar. La enfermera que fui, entrenada para actuar con precisión bajo presión, había despertado de su letargo. Estaba preparando el procedimiento más importante de mi vida, y el paciente era la justicia misma. Las llamadas de Ramiro se volvieron más frecuentes a medida que se acercaba la fecha de la audiencia. Su ansiedad empezaba a filtrarse a través de su falsa seguridad. Yo mantenía mi actuación. Estoy tan nerviosa, hijo. No me gusta la idea de ir a un juzgado. ¿Y si le digo al juez que no quiero ir? Mi aparente fragilidad alimentaba su ego. No, mamá. Tienes que ir. Pero no te preocupes. Yo hablaré por ti. Solo tienes que sentarte allí y parecer... bueno, ya sabes, frágil. El abogado dice que eso ayuda. Me estaba dando instrucciones sobre cómo actuar para que su plan funcionara. La ironía era tan profunda que, a veces tenía que contenerme para no reír. Aproveché una de esas llamadas para lanzar una pequeña sonda. Hijo, he estado pensando. ¿Recuerdas el dinero del terreno de mis padres? Fue mucho dinero. Se produjo un silencio tenso al otro lado de la línea. Mamá, no es momento para hablar de eso. Eso es el pasado. Ahora tenemos que concentrarnos en tu futuro, en tu seguridad, respondió bruscamente, cambiando de tema. Su reacción me confirmó todo. No solo había olvidado el adelanto de herencia, sino que el simple recuerdo le incomodaba. Era una deuda moral y financiera que había borrado de su mente, pero yo estaba a punto de recordársela, con intereses y frente a una autoridad que no podría ignorar. Una semana antes de la audiencia, sentí la necesidad de ver a Álvaro. Nos encontramos de nuevo en la misma cafetería. Estaba pálido y tenso. Me contó que su padre estaba insoportable en casa, hablando constantemente del juicio como su gran salvación financiera. Le aseguré a Álvaro que mi plan estaba diseñado para establecer límites, no para destruir por completo a su padre, aunque en mi fuero interno dudaba de que Ramiro pudiera ser salvado de sí mismo. Le pedí que, si era llamado a testificar por su padre, simplemente dijera la verdad. La verdad es tu único escudo, querido. Y el mío también, le dije. Quería que supiera que, pasara lo que pasara, él estaba del lado correcto de la historia. La víspera del juicio, el 15 de diciembre, la pasé en una calma casi ritual. No llamé a Teresa. Ya todo estaba hablado. Preparé mi ropa, un traje sastre de color gris perla, elegante pero sobrio. No quería parecer una víctima, sino una mujer digna y en control de sus facultades. Planché la blusa de seda, limpié mis zapatos, elegí un pañuelo de colores vivos para dar un toque de vida. Cada gesto era un ancla, un pequeño acto que me mantenía centrada en el presente, evitando que la ansiedad por el futuro me desbordara. La casa estaba en silencio, como si contuviera la respiración, esperando conmigo el amanecer.
Esa noche revisé por última vez la copia de la carpeta que Teresa me había preparado. Auditoría de vida. El título ahora me parecía el epítome de mi viaje. No era solo un conjunto de pruebas legales. Era la reivindicación de mis 71 años de existencia. Era la historia de mis sacrificios, pero también la crónica de mi despertar. Ramiro había intentado escribir el capítulo final de mi vida, un capítulo de dependencia y olvido, pero yo había tomado la pluma de vuelta. Y al día siguiente, en el juzgado de familia Niederort III, iba a leer mi propia versión en voz alta, para que todos la escucharan. Me acosté temprano, pero no esperaba dormir. Sin embargo, el sueño vino, profundo y sin sobresaltos. Era el sueño del guerrero que ha afilado su espada, pulido su escudo y conoce el terreno de la batalla que le espera. No había miedo, solo una resolución tranquila. Ramiro había subestimado a la enfermera, a la madre, a la mujer. Había confundido bondad con debilidad, silencio con sumisión. Al día siguiente aprendería la diferencia. Aprendería que la memoria no solo guarda recuerdos de afecto, sino también registros precisos de cada deuda pendiente, y la suya estaba a punto de ser cobrada. La mañana del 15 de diciembre me levanté antes de que sonara el despertador. El sol entraba por la ventana de la cocina, dibujando largas sombras en el suelo. Me preparé un té de jazmín y me senté a la mesa, la misma donde había tomado tantas decisiones difíciles. Hoy no era un día para decisiones, sino para acciones. Era el día de la ejecución del plan. Miré el reloj. Faltaban 3 horas para la cita en el juzgado. 3 horas para que la verdad, mi verdad, finalmente saliera a la luz. La calma que sentía era absoluta. Estaba lista. Mañana todo cambiaría, y el cambio comenzaría conmigo. Mientras me vestía, mi reflejo en el espejo me devolvió la mirada de una mujer que ya no reconocía del todo. Las arrugas seguían allí, el pelo blanco también, pero mis ojos tenían un brillo diferente. Era el brillo del acero, de la certeza. Ya no era solo Lucinda Robles, la madre abandonada. Era la demandada, que estaba a punto de convertirse en la acusadora. Era la estratega que había pasado semanas en silencio, moviendo sus piezas en un tablero que solo ella podía ver. Y estaba a punto de decir «jaque mate». En el taxi, camino al juzgado, repasé mentalmente la secuencia de las pruebas, como un actor repasa sus líneas antes de salir a escena. Primero, el testimonio del doctor Benítez, para establecer mi lucidez. Luego, el contrato de donación, para revelar el patrón financiero. Después, el golpe sorpresa de los correos electrónicos, para exponer la conspiración. Y finalmente, el audio de la cena, para que el juez escuchara la manipulación con sus propios oídos. Era una sinfonía, como había dicho Teresa. Una sinfonía en 4 movimientos, y estaba a punto de comenzar. Al llegar al imponente edificio del juzgado, vi a Ramiro y a Patricia, esperando en la entrada con su abogado. Ramiro me vio bajar del taxi y me dirigió una mirada de falsa compasión, como si yo fuera un cordero camino al matadero. No le devolví la mirada. Pasé junto a ellos sin decir una palabra, con la cabeza en alto, y entré en el edificio. Mi silencio pareció desconcertarlo más que cualquier grito. Él esperaba lágrimas, súplicas. No esperaba dignidad. Ese fue su primer indicio de que el día no saldría como lo había planeado. Pero para entonces ya era demasiado tarde para él. La antesala del juzgado de familia Nejues III era un espacio impersonal, diseñado para diluir las emociones humanas en una atmósfera de burocracia y mármol frío. Las paredes de color beige y los bancos de madera pulida parecían absorber el sonido, creando un silencio expectante, roto solo por el murmullo de abogados y el crujido de papeles. Ramiro, Patricia y su abogado, el señor Morales, estaban de pie junto a una ventana, formando un pequeño círculo de confianza forzada. Reían de vez en cuando. Un sonido agudo y falso que no llegaba a sus ojos. Proyectaban una imagen de seguridad, la familia unida y preocupada, haciendo lo correcto por su matriarca. Teresa y yo, sentadas en el banco opuesto, éramos un océano de calma. No hablábamos, no lo necesitábamos. Nuestro silencio era una estrategia en sí misma, una pared de serenidad contra la que su nerviosismo empezaba a estrellarse. El señor Morales nos miraba de reojo,
con una sonrisa condescendiente. Probablemente veía lo que esperaba ver: una vieja abogada retirada y una anciana asustada. Un caso fácil que resolvería antes del almuerzo. Ramiro evitaba mi mirada, pero yo sentía el peso de la suya sobre mí, evaluándome, esperando ver una señal de debilidad, una lágrima, un temblor. Pero no le di esa satisfacción. Mantuve mi espalda recta, mis manos tranquilamente entrelazadas en mi regazo y mi vista fija en un punto abstracto de la pared. Dejé que su arrogancia creciera, que se inflara como un globo. Sabía, gracias a la meticulosa planificación de Teresa, que estábamos a punto de pincharlo con la aguja más afilada y inesperada. La primera sorpresa del día no ocurriría frente al juez, sino allí mismo, en ese pasillo estéril. 10 minutos antes de que nos llamaran a la sala, Teresa se levantó con una elegancia deliberada. Sostenía una carpeta azul, diferente a la que contenía nuestras pruebas principales. Se acercó al grupo de mi hijo con paso firme. «Señor Morales, buenos días», dijo con una voz clara y profesional que captó la atención de varios presentes en el pasillo. «Para ahorrarle tiempo al tribunal, me gustaría notificarle formalmente de la contrademanda que mi clienta, la señora Lucinda Robles, ha presentado esta mañana». Le entregó la carpeta. El abogado la tomó con un aire de fastidio, como si fuera una molestia sin importancia. Pero al abrirla y leer las primeras líneas, su rostro cambió. La sonrisa se borró, reemplazada por una palidez repentina. Sus ojos recorrían el documento. La petición de revocación de donación por ingratitud manifiesta y la cifra actualizada de la deuda. Pude ver el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Su mandíbula se tensó. Levantó la vista hacia Teresa, ya no con condescendencia, sino con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Ramiro, que no entendía lo que pasaba, le arrebató el papel. Sus ojos volaron sobre el texto y su rostro se descompuso por completo. La máscara de hijo preocupado se hizo añicos, revelando la cruda expresión de un hombre atrapado. «¿Qué es esto? Mamá, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», siseó, su voz un látigo en el silencio del pasillo. El cambio fue instantáneo y dramático. El control que había mantenido con tanto esmero se evaporó, y por primera vez, todos en ese pasillo vieron una fisura en su fachada. La pequeña victoria no fue legal todavía, pero fue profundamente psicológica. Habíamos tomado la iniciativa. Su arrebato atrajo miradas. Un par de oficinistas que pasaban se detuvieron, y un abogado que esperaba otro caso nos observó con interés profesional. Patricia, dándose cuenta del desastre de relaciones públicas que estaba ocurriendo, tiró del brazo de Ramiro. «Ramiro, cálmate. Aquí no», le susurró con urgencia. Pero él estaba demasiado conmocionado para escucharla. Se acercó a mí, su cuerpo vibrando de rabia. «¿Una contrademanda? ¿Me estás demandando a mí?». Se inclinó, su rostro a centímetros del mío, intentando intimidarme con su proximidad. Levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos, mi voz tan serena como el hielo. «Estoy protegiendo mi patrimonio, Ramiro. Es exactamente lo que tú dijiste que querías hacer, ¿no es así? Simplemente estoy siendo más eficiente». Mis palabras, tranquilas y lógicas, parecieron enfurecerlo aún más, precisamente porque no podía rebatirlas sin admitir sus verdaderas intenciones. Se quedó sin respuesta, boqueando como un pez fuera del agua. El señor Morales, recuperando algo de su compostura profesional, intervino y se llevó a Ramiro a un rincón, hablándole en susurros urgentes y airados. La dinámica de poder en ese pasillo había cambiado por completo en menos de 5 minutos. Ya no éramos la parte débil y acorralada. Habíamos demostrado que teníamos dientes, que habíamos venido a pelear y que teníamos una estrategia que ellos no habían anticipado. La duda se había instalado en su campo, una cizaña venenosa que empezaría a crecer y a ahogar su confianza. Esta pequeña victoria fue crucial. No resolvía el caso, pero cambiaba el tono del enfrentamiento que estaba por comenzar. Nos permitió entrar a la sala del tribunal no como víctimas, sino como contendientes activas. El juez, que sin duda sería informado del altercado o de la presentación de última hora, ya no vería el caso como un simple asunto de una anciana que necesita cuidados.
Vería un conflicto complejo, con dos partes preparadas para una batalla legal en toda regla. La tensión era ahora palpable, una corriente eléctrica en el aire. Ramiro ya no luchaba por salvar a su madre. Ahora luchaba contra una demanda que amenazaba con costarle una fortuna y exponerlo como un ingrato. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió y un alguacil nos llamó. Juzgado de familia número 3. El caso de Robles contra Robles. El uso de nuestro apellido para ambas partes subrayó la tragedia de la situación. Mientras caminábamos hacia la puerta, Teresa me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso. Miré a Ramiro. Por última vez, su rostro era una máscara de ira y confusión. Había venido esperando una coronación, la simple formalidad de tomar el control de mi vida. En cambio, se encontraba en el inicio de una guerra que no sabía cómo pelear. Y lo peor para él, lo que aún no sospechaba, era que la contrademanda era solo el primer disparo. El verdadero arsenal todavía estaba oculto, esperando pacientemente su turno para ser revelado. La sala del juzgado de familia Nego 3 era más pequeña y austera de lo que había imaginado. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, que parecía haber absorbido décadas de conflictos y tristezas. El juez, un hombre de unos 50 años con el cabello cano y una expresión de fatiga profesional, nos observaba por encima de sus gafas. En la pequeña galería del público, vi a algunas caras conocidas del pueblo. Mi vecina de al lado, el dueño del almacén, una excolega del hospital. Su presencia convertía este asunto privado en un espectáculo comunitario, elevando las apuestas de la simple victoria legal a la preservación de mi reputación, construida a lo largo de 71 años de vida honesta. Ramiro, sentado junto a su abogado, parecía no notar a nadie más que al juez, a quien le sonreía con un respeto calculado. El aire era denso, cargado con el peso de las palabras no dichas que estaban a punto de estallar. El abogado Morales comenzó su presentación. Su voz era grave y persuasiva, el tono de un hombre acostumbrado a tejer narrativas convincentes. Pintó un cuadro de mí como una matriarca querida pero frágil, una mujer que se perdía en sus recuerdos, que dejaba la estufa encendida y olvidaba citas importantes. Cada frase era una pincelada de senilidad, una mentira cuidadosamente diseñada para parecer plausible. «Mi cliente, el señor Robles, está aquí por amor», declaró con la mano en el corazón. Un amor que lo obliga a tomar esta difícil pero necesaria decisión de proteger a su madre de sí misma. Escuchaba en silencio. Mi indignación, contenida, era un fuego frío en mi interior. Estaba presenciando la construcción de una ficción sobre las ruinas de nuestra historia familiar, y cada palabra era un ladrillo de esa infamia. Luego, llamó a su único testigo, un médico general amigo de Ramiro, cuyo consultorio se encontraba en el mismo edificio que la fallida empresa de mi hijo. El doctor testificó sobre mi confusión durante una consulta casual, mencionando mi supuesta dificultad para recordar fechas. Su testimonio era vago, lleno de generalidades y carente de datos clínicos concretos. Teresa, en su contrainterrogatorio, fue breve y letal. «Doctor, ¿realizó usted alguna prueba neuropsicológica estandarizada a la señora Robles? ¿Un mini mental? ¿Un test de Moca?» El médico, visiblemente incómodo, admitió que no. «¿Entonces su opinión se basa en una conversación de 5 minutos en su sala de espera?» El hombre balbuceó una respuesta afirmativa. La credibilidad de su testigo se desvaneció en menos de 1 minuto. El primer pilar de su caso ya mostraba grietas. Fue entonces cuando Teresa llamó a nuestro primer y único testigo. Llamamos al estrado al doctor Ismael Benítez. La entrada del prestigioso neurólogo causó un murmullo en la sala. Su reputación lo precedía. Con una claridad y una autoridad inquebrantables, el doctor Benítez presentó su informe. Explicó cada prueba que me había realizado, traduciendo los términos técnicos a un lenguaje que el juez podía entender. «Señoría, las capacidades cognitivas de la señora Robles no solo están dentro del rango normal, sino que exceden el promedio para su grupo de edad en áreas cruciales como la memoria y el razonamiento ejecutivo». Presentó los gráficos, los percentiles,
los datos duros y fríos de la ciencia. La mentira de mi senilidad se estrelló contra el muro de la evidencia empírica. Pude ver al juez enderezarse en su asiento, su interés visiblemente agudizado. Con la cuestión de mi lucidez, científicamente establecida, Teresa pasó a la ofensiva. «Señoría, ahora que ha quedado demostrada la perfecta salud mental de mi clienta, deseamos presentar formalmente nuestra contrademanda, que fue notificada esta mañana a la contraparte». Introdujo el contrato de donación de 2015 como prueba B. Este documento demuestra que el señor Robles ya recibió un adelanto sustancial de su herencia, por un monto de $96,000, los cuales procedió a dilapidar en menos de 2 años. El juez se puso sus gafas para leer el contrato, sus cejas arqueándose al llegar a la cláusula cuarta. El rostro de Ramiro había perdido todo color. La narrativa ya no era sobre mi supuesta incompetencia, sino sobre su probada irresponsabilidad financiera. «Señor Robles», continuó Teresa, pidiendo que mi hijo subiera al estrado, «¿puede explicarle al juez por qué, si su madre es financieramente tan incompetente, usted aceptó de ella una suma que equivale a la hipoteca de una casa?» Ramiro tartamudeó, hablando de una inversión familiar, de un proyecto conjunto. Juró bajo juramento que sus motivaciones para buscar la interdicción eran puramente altruistas, nacidas de una profunda preocupación por mi bienestar. «Yo solo quiero lo mejor para ella, señoría. El dinero nunca ha sido un factor». Su voz sonaba desesperada, tratando de vender una sinceridad que ya nadie en la sala le creía. Teresa lo dejó hablar. Dejó que se hundiera más y más en su perjurio. Estaba preparando el escenario para el golpe final. Y entonces llegó. «Señor Robles, usted afirma que el dinero no es un factor. Permítame refrescarle la memoria». Teresa sacó las impresiones notariadas de los correos electrónicos. «Prueba C, señoría. Una serie de correos entre el señor Robles y su esposa». Leyó en voz alta, su voz resonando en el silencio sepulcral de la corte. «Asunto. Plan B. Mensaje. Si logramos la interdicción antes de fin de año, podemos vender la casa y pagar la deuda del Mercedes y el préstamo del club». El jadeo de Patricia fue audible. El juez miró a Ramiro. Su expresión ahora era de puro disgusto. Ramiro se quedó sin palabras. Su rostro era una máscara de pánico y humillación. Sus propias palabras, su codicia expuesta en tinta negra, lo habían condenado. El abogado Morales se levantó para objetar, pero el juez lo silenció con un gesto de la mano. La evidencia era abrumadora, el dolo manifiesto, pero Teresa aún no había terminado. Quería asegurarse de que no quedara ni una sola sombra de duda sobre el carácter de mi hijo. «Señoría, con su permiso, nos gustaría presentar una última prueba que encapsula la naturaleza de la preocupación del señor Robles». Colocó un pequeño altavoz sobre la mesa. «Prueba D. Una grabación de audio de la cena de cumpleaños de mi clienta». Presionó reproducir. La voz manipuladora de Ramiro llenó la sala. «Solo firma aquí. Es una simple procuración para administrar tus bienes y protegerte. Firma, mamá. Ni te darás cuenta del cambio». El sonido de su engaño, tan íntimo y a la vez tan público, fue el clavo final en su ataúd. El juez se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer la desfachatez que acababa de presenciar. Miró a Ramiro con una frialdad que parecía bajar la temperatura de la sala. Luego me miró a mí, y por primera vez vi un atisbo de respeto, quizás incluso de admiración. El silencio que siguió al audio fue más elocuente que cualquier grito. Había terminado. No había más argumentos que presentar, más mentiras que contar. La verdad, metódicamente revelada, había hecho su trabajo. El mazo del juez cayó sobre la madera, un sonido seco y definitivo que selló el destino de Ramiro. «Este tribunal ha escuchado suficiente», sentenció el juez, su voz resonando con autoridad. «La demanda de interdicción presentada por el señor Ramiro Robles es desestimada en su totalidad por ser frívola, maliciosa y carente de todo fundamento fáctico». Fue la primera consecuencia. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que había cargado durante meses. Adicionalmente, y para asegurar la paz y el bienestar de la señora Robles, se emite una orden de restricción inmediata.
El señor Robles tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de su madre, su domicilio o su lugar de trabajo. La libertad y la seguridad, restauradas en una sola frase, continuó, dirigiéndose ahora a la contrademanda. En cuanto a la petición de la señora Robles, este tribunal encuentra mérito en la figura de ingratitud manifiesta. La conducta del señor Robles constituye un claro y grave incumplimiento de los deberes filiales más básicos. La segunda consecuencia cayó como una roca. Por lo tanto, se anula la donación realizada en 2015. Se ordena al señor Robles devolver a su madre el valor total de la donación, actualizado a la fecha presente, en un plazo no mayor a 90 días. La justicia no solo me protegía, sino que también restauraba lo que me había sido arrebatado. Finalmente, el juez se dirigió al abogado de mi hijo y al propio Ramiro con una advertencia severa. El intento de utilizar este tribunal para perpetrar un fraude, engañando a la corte sobre las verdaderas intenciones y presentando testimonios falsos, es una ofensa de la máxima gravedad, y dictó la tercera consecuencia. Por consiguiente, ordeno que se remitan copias de este expediente al Ministerio Fiscal para que se inicie una investigación por posible intento de fraude procesal y perjurio contra el señor Robles y sus testigos. No solo había perdido, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de consecuencias penales. El cazador se había convertido en la presa. El golpe del mazo finalizó la sesión. Ramiro se quedó desplomado en su silla, un hombre roto, su mundo de apariencias derrumbado a su alrededor. Patricia lo miraba con desprecio, no con compasión. Su aliado en la codicia se había convertido en el responsable de su ruina pública. Su abogado recogía sus papeles con una prisa avergonzada, evitando la mirada de todos. El castillo de naipes que habían construido con tanto cuidado se había venido abajo con el simple soplo de la verdad. Me levanté lentamente, mi cuerpo sintiéndose ligero. Álvaro se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Me abrazó con fuerza. «Lo lograste, abuela. Lo lograste». Le devolví el abrazo sintiendo por primera vez en mucho tiempo el calor de un afecto sincero y desinteresado. No sentía euforia, ni un deseo de venganza cumplido. Sentía una paz profunda, la paz que viene después de una tormenta devastadora, cuando el aire está limpio y se puede empezar a reconstruir sobre terreno firme. Mientras Teresa y yo salíamos de la sala, pasé junto a Ramiro. No lo miré. Ya no tenía nada que decirle. Él ya no era mi responsabilidad, ni mi pena, ni mi verdugo. Era simplemente un hombre enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. Mi batalla había terminado. Había entrado a ese juzgado como la demandada, la supuesta anciana senil, y salía como Lucinda Robles, dueña de mi casa, de mi dinero, de mi mente, y lo más importante, de mi dignidad. El sol de la tarde me cegó por un momento al salir del edificio. Respiré hondo el aire de la ciudad, que ahora olía a libertad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar, pero por primera vez en 10 años, el futuro no era una amenaza, sino una promesa. La promesa de una vida vivida en mis propios términos, regida por mis propias reglas, en la paz de un hogar que había defendido y recuperado. La justicia no solo me había dado la razón, me había devuelto a mí misma. La partida de ajedrez había terminado. Había protegido a mi rey, que era mi autonomía. Había sacrificado peones, que eran mis viejas ilusiones sobre mi hijo. Y al final, con una serie de movimientos tranquilos y calculados, había logrado un jaque mate del que él nunca podría recuperarse. No era una victoria para celebrar con fiestas, sino para atesorar en el silencio de un hogar finalmente en paz. En el taxi de vuelta a casa, con Teresa a mi lado, miré por la ventana. Las calles de mi pueblo, los árboles, los rostros de la gente. Todo parecía nuevo, más nítido. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un velo de tristeza y opresión. Y ese velo finalmente se hubiera rasgado. El camino por delante sería de reconstrucción, no de lazos familiares rotos, sino de mi propia vida. El jardín de orquídeas que tanto había anhelado ya no era un sueño lejano. Era mi próximo proyecto. La carpeta con las pruebas, mi auditoría de vida,
Yacía en mi regazo. Ya no era un arma, sino un testamento, un recordatorio de que la verdad, cuando se organiza con paciencia y se presenta con valor, es la fuerza más poderosa del universo. Y un recordatorio de que la mujer más subestimada en la habitación es, a menudo, la que tiene el plan más inteligente. El viaje de vuelta fue silencioso. Teresa entendió que no necesitaba palabras, sino espacio para procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Habíamos ganado en todos los frentes. La victoria era total, absoluta, pero el costo había sido alto. La pérdida definitiva de un hijo. Sin embargo, en ese momento, entendí que no se puede perder lo que nunca se tuvo de verdad. Y el amor que yo sentía por el niño que fue, no podía seguir siendo una cadena que me atara al hombre codicioso en que se había convertido. Mi primera acción como una mujer verdaderamente libre fue cambiar las cerraduras de mi casa. Al día siguiente del juicio, un joven cerrajero vino y reemplazó cada una de ellas. El sonido metálico de las viejas cerraduras, al caer en su caja de herramientas, fue como música para mis oídos. Le vi instalar las nuevas, brillantes y robustas, y cuando me entregó el nuevo juego de llaves, sentí un peso tangible en mi mano. No eran solo llaves, eran el símbolo de mi soberanía recuperada. Esa noche, al girar la llave en la puerta principal, el clic del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más tranquilizador del mundo. Era el sonido de la seguridad, de un límite infranqueable. Mi hogar era de nuevo mi santuario, un espacio donde nadie podía entrar sin mi permiso explícito. La paz que sentí esa noche, en el silencio protegido de mis propias paredes, fue la primera cuota del pago de mi libertad. Mi segundo acto fue redefinir mi legado. Me reuní con Teresa, no en su despacho, sino en el porche de mi casa, con una jarra de limonada fresca. Le di mis instrucciones para el Nuevo Testamento. Eran claras y firmes. La casa, mi bien más preciado, sería para mi nieto Álvaro, pero no directamente. Se establecería un fideicomiso a su nombre, administrado por un albacea neutral, hasta que cumpliera los 30 años, asegurando así que su futuro estuviera protegido de cualquier influencia o manipulación. Para Ramiro solo quedaría lo que la ley obliga, la legítima, estricta. Ni un centavo más, ni una silla, ni un solo recuerdo de esa casa que había intentado arrebatarme. Teresa me advirtió que sería un gesto final y definitivo. Lo sé, le respondí. No lo estoy desheredando. Le estoy dando exactamente lo que su ingratitud ha merecido. La justicia, no la venganza. La comunicación con Ramiro se cortó por completo, como un miembro amputado para salvar el resto del cuerpo. La orden de restricción se encargó de la distancia física, y yo me encargué de la emocional. Dejé instrucciones claras a Teresa. Toda comunicación futura de su parte, si la hubiera, debería pasar por el filtro de los abogados. No más llamadas, no más emboscadas emocionales. Este nuevo límite era mi póliza de seguro contra futuras manipulaciones. Algunas personas podrían llamarlo crueldad. Yo lo llamaba autocuidado. Había pasado la mayor parte de mi vida poniendo sus necesidades por encima de las mías. Había llegado el momento de convertirme en la principal prioridad de mi propia vida. El silencio que dejó su ausencia ya no era doloroso, era pacífico. El sonido de un espacio que finalmente podía llenar conmigo misma. Con el tiempo, mi rutina se transformó. Los días ya no estaban marcados por la ansiedad o la anticipación de una nueva crisis, sino por pequeños rituales de alegría. Desempolvé mis viejas acuarelas y me inscribí en las clases de arte del centro comunitario. Un sueño que había pospuesto durante décadas para criar a mi hijo y pagar sus deudas. La primera vez que el pincel tocó el papel, sentí que una parte de mí, largamente dormida, despertaba. Pintaba paisajes, flores, los rostros de la gente en la plaza. No buscaba la perfección, sino la expresión. Cada mancha de color en el papel era una afirmación de mi existencia, de mi derecho a crear belleza, simplemente por el placer de hacerlo. Estaba redescubriendo a Lucinda, no a la madre ni a la enfermera, sino a la artista, a la mujer. El jardín se convirtió en mi santuario y en mi aula. Álvaro venía a verme cada fin de semana. No hablábamos mucho del juicio. No era necesario.
Nuestro vínculo se fortalecía en los silencios cómodos, en las tareas compartidas. Empecé a enseñarle a cuidar las orquídeas que mi esposo tanto amaba y que yo había logrado mantener con vida todos estos años. Le mostré cómo regarlas, cómo leer las necesidades de la planta en el color de sus hojas, cómo tener la paciencia de esperar meses por una sola flor. Las orquídeas te enseñan a respetar los ciclos, Álvaro, le dije un sábado por la mañana. No puedes forzarlas, solo puedes darles las condiciones adecuadas y confiar en su fortaleza. Al pasarle a él este conocimiento, sentía que estaba transmitiendo un legado de cuidado y paciencia, un legado que había saltado una generación. Él absorbía cada lección con una seriedad y un respeto que me conmovían. Veía en sus manos, tan parecidas a las de su padre, una delicadeza que Ramiro nunca tuvo. Álvaro no buscaba resultados inmediatos. Disfrutaba del proceso. Un día, mientras trasplantábamos un brote nuevo, me miró y dijo: «Gracias, abuela, por no rendirte». En esa simple frase estaba toda la validación que necesitaba. Mi lucha no solo había sido por mí, también había sido por él, para mostrarle que la integridad es más valiosa que cualquier herencia y que es posible romper ciclos de codicia y egoísmo. Nuestra relación, forjada en la crisis, era ahora uno de los pilares más sólidos de mi nueva vida. A menudo, por las tardes, me siento en el porche y reflexiono sobre el largo camino que me trajo hasta aquí. Pienso en el amor de una madre, ese instinto feroz y a veces ciego de darlo todo sin pedir nada. Comprendí que el amor incondicional no debe ser un cheque en blanco para el abuso o el desprecio. El amor, para ser sano, necesita límites. La dignidad no es algo con lo que se nace y se mantiene sin esfuerzo. Es un jardín que hay que cuidar, proteger de las malas hierbas de la falta de respeto y regar con dosis diarias de autoestima. Aprendí de la manera más dura que perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces, la forma más elevada de perdón es perdonarte a ti misma por haber permitido demasiado y luego cerrar la puerta para siempre. Un padre, una madre, lo da todo sin esperar nada a cambio. Es la ley no escrita del amor más puro que existe. Pero aprendí que la dignidad es un préstamo que se le concede al mundo, a nuestros seres queridos, y que si no se cuida, si se da por sentado, se debe reclamar con intereses muy altos. El precio de recuperar la mía fue la relación con mi único hijo. Fue un precio exorbitante, pero pagarlo me salvó la vida, mi autonomía y mi paz. Y hoy sé, con una certeza que me arraiga a la tierra, que ninguna paz es demasiado cara. Mi historia es un testimonio de que nunca es tarde para reescribir el final de tu propio libro, para tomar la pluma y trazar un epílogo de justicia y serenidad. Cuéntame abajo en los comentarios, ¿qué parte de este viaje te impactó más? Si crees que esta historia puede darle fuerza a otra mujer que se siente atrapada, apóyame con un like para que este mensaje de esperanza llegue mucho más lejos. Tu apoyo es un eco que amplifica esta voz. Durante años viví bajo la creencia de que mi mayor legado sería la casa que, con tanto sacrificio, le dejaría a mi hijo. Imaginaba su futuro entre esas paredes, un futuro que yo había ayudado a construir. Hoy, mientras observo mis orquídeas prepararse para florecer y el sol poniente tiñe mis acuarelas de dorado, entiendo la verdad. Mi verdadero legado no son los ladrillos ni el terreno. Mi verdadero legado es la paz que construí para mí misma cuando tuve el valor de reclamar cada centímetro de mi vida, cada gramo de mi dignidad. Y esa paz, a diferencia de una casa, nadie me la podrá arrebatar jamás.